La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Para no decir laborable o no, porque ya no sabemos ahorita qué es laborable y qué no lo es. Esta mañanera va a ser una mañanera fundamentalmente de refranes. Miren, el primero. No obstante las peticiones que he hecho y que seguiré haciendo, los datos que se dan a conocer o la información que se da a conocer sobre las Afores en las secciones financieras de los medios, etc., todavía hay quien insiste en que López quiere expropiar, quieren quedarse con los recursos de las Afores. No hay Afores con dinero. Ese dinero es de usted, de los trabajadores, de los empleados. Pero, pues, no me rindo todavía para aceptar esa barbaridad. Pero debo decirle el primer refrán. No hay borracho que coma lumbre. López es un hombre increíblemente ignorante en materias clave de la gobernación, como es política fiscal, política monetaria, cuestiones de economía, la situación global, el proceso de apertura de las economías en los últimos 40 o 50 años, etc. Es un hombre increíblemente ignorante en esa materia, pero al mismo tiempo es un político perverso, no es suicida. Por eso digo, no hay borracho que coma lumbre. López sabe perfectamente que en el momento en que intentare convertir todo ese conjunto de 10 Afores en una sola administradora, para que administrara los 5.5 billones de pesos que están ahí, 5.5 billones de pesos, si no estoy equivocado en la cantidad, pero es una altísima cantidad. Ahorita debe de ser como no sé si el 15-16% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, él sabe que en el momento en que intentare eso, en ese momento llegaría a su fin. La reacción que provocaría sería el acabose de su gobierno y la entrada en una situación increíblemente compleja y no dudo que violenta en este país. Por eso digo, no hay borracho que coma lumbre. López no va a intentar eso. ¿Qué va a hacer López? Lo que ya está haciéndose desde hace muchos años. Un poco más del 50% del dinero que administran las Afores y que invierten las CIEFORES está colocado en papel de deuda del gobierno federal, en CETES. Es decir, de alguna manera ya la mitad de los recursos de los trabajadores están financiando la operación del gobierno. ¿Para qué quiere más? Ya tiene ese dinero, ya es parte de su flujo, por así decirlo. Bien. Hay otra cosa que vale la pena señalar. Yo nunca he entendido la actitud y conducta de los políticos que tienen un buen número de asesores y no les hacen caso. Yo digo, ¿para qué los tienen? Entiendo que les paguen, pero porque no es su dinero, pero cada secretario, cada encargado de tal o cual área de la administración pública es de hecho un asesor del gobernante. ¿Por qué? Porque él le puede preguntar cualquier cosa de las funciones que desempeña o del tema o del área de la vida del país que tiene encargada. Puede ser la salud, gobernación, infraestructura, educación, etc. Y se parte de la base de que esa persona está ahí porque conoce el tema. En esas condiciones el presidente puede preguntarle acerca de tal o cual aspecto de ese gran tema. Pero López no lo hace. Y los otros no lo corrigen o no le dicen de manera privada.
No estoy diciendo que lo exhiban públicamente en una reunión de 30, 40 funcionarios. Señor presidente, con todo el respeto, lo que está diciendo usted es una babosada. No, tampoco se trata de llegar a esos extremos. Pero sí de manera privada, señor presidente, mire, lo que dijo usted no es exacto por esto, por esto, por esto. Las cosas son así, convendría para alguna cosa así. Pero López no acepta ni eso. Y últimamente se ha dedicado a amenazar a la Junta de Gobierno de Banco de México, pero él no sabe, perdón por esta gachón, él no sabe esto cuando dice el Banco de México. En realidad quien toma las decisiones es la Junta de Gobierno, pero eso no lo sabe él, es un hombre increíblemente ignorante. Pero les dice, los estamos vigilando, nada de rescatar empresas grandes y porque esto y el otro. Porque esas reservas no son de ustedes, son de la nación. Primero, las reservas en este programa de inyección de liquidez que está poniendo en práctica Banco de México, no tocan las reservas. El objetivo de las reservas es otro su fin. Lo que hace Banco de México es parte de la política monetaria, de inyectar liquidez, obtiene papeles a cambio, es decir, un poco deuda de los bancos. Y quienes realizan el ejercicio de otorgar un financiamiento son los bancos, no Banco de México. Banco de México tiene prohibido explícitamente, prácticamente desde su fundación, prestarle a personas. No presta, Banco de México no le presta a personas físicas ni morales. O sea, es una tontería eso del presidente. Pero en fin, en esto de las reservas, López una vez más es un hombre desconocedor de la ley que sustenta al Banco Central, a Banco de México. Yo les pediría a esas personas que lo rodean, para evitarle el ridículo de decir estupideces, que le lean el artículo 19. Voy a leer muy rápidamente el artículo 19, el 18 primero, que dice así: el Banco de México contará con una reserva de activos internacionales. Fíjense ustedes el fraseo. El Banco de México contará con una reserva, es decir, tendrá para él. Él cuenta con ese activo, son sus reservas, no son de la nación, no son del gobierno, etc. Y luego dice el 19, la reserva a que se refiere el artículo inmediato anterior se constituirá con las divisas y el oro propiedad del Banco Central. Las divisas y el oro propiedad del Banco Central. Repito, no son de la nación, son del Banco Central. Ahora, ¿por qué López insiste en lanzar esas amenazas a Banco de México? Porque no tolera la autonomía, no tolera la independencia con la que se maneja Banco de México. Es una institución del Estado mexicano, no del gobierno. Es una institución que tiene fines explícitos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y lo que le molesta a él es que no puede ordenarle a Banco de México algo. Ya ven que intentó que le adelantaran los remanentes cuando ni siquiera sabemos si habrá remanentes este año, y ya el gobernador, el doctor Alejandro Díaz de León, fue y le explicó con la ley en la mano, eso no es posible, y pues ya se quedó espichadito. Pero imagínense el orgullo abollado de López, y por eso se ha dedicado a lanzar esa amenaza a Banco de México. Luego, en este acuerdo entre particulares que es la rama financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama BID Invest, esa entidad tiene la facultad de hacer préstamos a empresas. Y los préstamos varían en el tipo de financiamiento. Uno de ellos es el factoraje.
Y en este tipo de financiamiento o de operación financiera, porque algunos dicen que no es un financiamiento, yo tengo una opinión divergente, pero ese no es el tema a discutir ahorita. Y dice, esos financiamientos del BID son corrupción. Yo no sé si, no sé, la secretaria de Economía, pero como está muy ocupada produciendo mole artesanal, pero alguien en Hacienda debe saber, o en la Comisión Nacional Bancaria, ¿qué es el factoraje? Voy a tratar de explicarlo, espero ser claro, si no le ofrezco una disculpa anticipada. Imagine usted una empresa, pequeña, mediana, grande, chiquita, micro, que es proveedora de alguna otra empresa. Y esta empresa, la adquiriente de ese bien, tiene por política pagar a los 90 días calendario. Es decir, usted entrega la mercancía, se la reciben a satisfacción y emiten una factura la cual será pagadera en 90 días. Estas empresas, en las condiciones actuales, han perdido liquidez porque el volumen de sus negocios ha bajado. Entonces lo que va a hacer BidInvest es, a través de bancos, va a comprarle esas facturas. Vamos a suponer que una empresa le vendió a X empresa grande 1 millón de pesos. Esta empresa no tiene condiciones para aguantarse los 3 meses para cobrar ese 1 millón de pesos. Entonces llega BidInvest y le dice, dame esa factura. Aquí te va el 1 millón de pesos menos una pequeñísima comisión que cobro yo por mi trabajo, por este servicio, y se queda él con esas facturas. Al llegar el vencimiento, aquella empresa que adquirió los bienes de esta otra empresa, del proveedor, le paga para cubrir esa factura, pero ya no al proveedor, sino en este caso a BidInvest. Esa es toda la operación. No hay un peso de por medio, salvo cuando recibe las facturas que le cede la empresa vendedora. Estas facturas le da el total o menos una ligera comisión, una reducida comisión. Ahí dice, ahí habrá corrupción. Y cuidado, dice, al BID, para que no anden rescatando empresas. Que alguien le explique que esto no es un rescate, no es una empresa quebrada, es una empresa que está operando, realizando operaciones normales, pero que no tiene la liquidez suficiente para esperar los 60 o 90 días o 30 días a que paga la empresa adquiriente de sus bienes. Con estos ejemplos que le doy a ustedes, espero haber sido claro, se muestra la ignorancia total, profunda del presidente en materias que tienen que ver con el crédito, con las finanzas en términos generales, con el funcionamiento de la banca central, con el papel de las reservas. En pocas palabras, son muy pocas las partes de la gobernación que el presidente domina. Pero es muy bueno él en la demagogia, en la agitación, en convocar a violar la ley, en mostrar su talante autoritario, cambiando el texto de la ley para convertirse en el monarca presupuestario. Ese tema sí es muy querido, muy cercano a López, pero ese le daña gravemente al país. Espero haber sido claro, pues, y repito, no hay borracho que coma lumbre, de tal manera, pues, que hay cosas que López, aun cuando deseándolas, se abstendría de hacerlas por las consecuencias que generaría su torpeza o su estupidez. Muchas gracias y lo espero mañana jueves, aquí en este espacio, La Mañanera de Ángel. Gracias.